De verdad que estoy sumamente feliz de poder estar aquí en este día con ustedes. Venimos desde Montevideo a Uruguay. Tuvimos allá 3 conferencias importantes con un auditorio totalmente diferente al que tenemos acá. Los temas que vamos a tratar hoy aquí, tanto en la mañana, en la sesión de la mañana, como en la sesión de la tarde, se aplican al tipo de audiencia que tenemos. De modo que damos gracias al Eterno por la bendición que significa habernos preservado la vida y sostenido hasta este mismo momento. Quiero agradecer públicamente a todos los hermanos que han hecho posible que a través suyo el Eterno, bendito sea, haya permitido que hoy nos reunamos aquí en Buenos Aires. A mi esposa, Vivi, que estuvo dispuesta a sacrificar del tiempo que le pertenece a ella y que yo le prometí bajo jupa para poder estar aquí en estos días y compartir con ustedes esta riqueza. A mi hija Nehama, que todos los días pregunta dónde está papi, cuándo viene, pero que pronto ya vamos a estar unidos otra vez. Quiero dar muchas gracias a mi esposa y a mi hija por permitirme este tiempo y estar acá con ustedes. Como ustedes saben, en el judaísmo uno no puede salir de la casa sin el permiso de la esposa. Que pedirle primero permiso a la esposa, si ella dice que sí, entonces uno puede salir. A los líderes locales, ¿verdad? Mi gran amigo y compañero estudiante Pesajía y su esposa Lili, estoy agradecido muchísimo por el trabajo que han hecho. A los nuevos hermanos que se han venido añadiendo en el camino, que han hecho posible que hoy podamos estar acá y han trabajado para que hoy podamos estar acá. Muchísimas gracias por todo su esfuerzo. Al hermano, no voy a decirte el nombre porque es un momento especial. Al hermano y su esposa que viajaron, me impresionó muchísimo. 1800 kilómetros para estar acá con sus hijos. Eso es un regalo del Eterno, que el Eterno premie tu esfuerzo. Como dicen nuestros sabios, mientras más grande el sacrificio, más grande es la recompensa. Que el Eterno te recompense con creces. Y que el tiempo que has estado fuera de los negocios por estar en los negocios de papá sean centuplicados después, conforme las riquezas de su gloria. Amén. A Eduardo y a Juan Carlos, que me acompañan desde Montevideo y que han estado conmigo todos estos días. Eduardo, gracias por dejarte usar por el Eterno para causar que cosas como estas ocurran. Juan Carlos, gracias por estar acá y por compartir este momento tan bonito con nosotros. A todos ustedes que han venido de cerca y de lejos, gracia y paz sea sobre ustedes, sobre sus familias y sobre esta gran nación, Argentina, que tanto espera, que tanto necesita la luz de los hijos de la redención. Nuestra alianza existe para esforzarnos en lograr objetivos y metas bien definidos. Primero, buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es parte de la misión que el Eterno nos ha encomendado. Buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. En segundo lugar, buscar a los gentiles que están sin pacto y traerlos bajo una relación de pacto con el Dios de Israel, mediante los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua el Mesías. Esa es la segunda meta, el segundo objetivo de nuestra alianza. Tercero, trabajar en el difícil proceso
de restauración, de la enseñanza y la imagen de nuestro santo maestro Yeshua el Mesías, que ha sufrido tanta manipulación histórica, teológica, política y distorsiones y manipulaciones que han dañado su persona y su enseñanza a lo largo de la historia. Trabajar en ese proceso de restauración de tal manera que nuestro pueblo judío comience a ver en Yeshua no un enemigo, sino su más extraordinario amigo. Y eso es exactamente lo que trabajamos, lo que nos esforzamos a hacer por donde quiera que vamos. Restaurar esa imagen dañada, corrompida de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. La cuarta razón por la cual existe nuestra alianza es para educar. Educar, enseñar e informar a todos en los caminos de la Torá, en los caminos de nuestros profetas, en las leyes, en los preceptos y en los mandamientos de nuestro Padre que está en los cielos, según estos preceptos y estos mandamientos apliquen a cada uno. De tal manera que uno de los esfuerzos más grandes que hacemos en nuestra alianza es en la parte educativa, en la parte informativa y en la parte formativa de todos, tanto judíos como no judíos. Además de esto, es importantísimo en nuestra alianza trabajar para crear alianzas estratégicas. Y esto es muy importante. Trabajar en la creación de alianzas estratégicas en nuestro mundo para luchar contra toda forma de antisemitismo y poner un cerco de protección alrededor del Estado de Israel y del pueblo judío aún disperso en la tierra. Y esas alianzas estratégicas con los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo, sean seculares, sean cristianos, etc. Esas alianzas estratégicas requieren de nosotros la producción y distribución de información honesta, cierta, transparente de los derechos de nuestro pueblo judío a vivir en paz en el Medio Oriente junto con el resto de los pueblos de la tierra. Trabajar por eso, esforzarnos en eso, es parte de nuestra alianza. Y finalmente, trabajar mancomunadamente con todas las fuerzas del bien, con la mira de reparar al mundo. En el judaísmo hay un principio ético extraordinariamente importante, Tikkun Olam. El Tikkun Olam es la tremenda responsabilidad que el Eterno ha puesto en nosotros de trabajar en la sanidad del mundo, en la reparación de todos los daños que se ha hecho en el mundo, emocionalmente, espiritualmente, ecológicamente, socialmente. Tikkun Olam demanda sobre nosotros trabajar juntos para ofrecerle a nuestros hijos un mundo mejor que el que nosotros recibimos. Tikkun Olam representa para nosotros un esfuerzo mancomunado de compromiso ético con todas las causas justas del mundo. No es posible que el 5% de la población del mundo reciba el 95% de la riqueza del mundo. Y el 95% de las personas del mundo, solamente el 5% de las riquezas del mundo. No es posible que mientras nosotros botamos comida en el cesto de la basura, niños estén muriendo de hambre en el mundo. No es posible que mientras nosotros botamos el agua, niños estén muriendo de sed en el mundo. Trabajar en esos procesos de Tikkun Olam, trabajar en esos procesos de reparación del mundo,
de compromiso social con las causas justas del mundo. Y por lo tanto es parte de nuestra alianza trabajar en esa reparación del mundo y ofrecerle a nuestros hijos un mundo mejor que el que nosotros recibimos, con paz, con oportunidades y con esperanza para todos. Estas cosas son las que definen el trabajo de nuestra alianza. Es decir, no solamente estamos interesados en que nuestra generación entre en la edad mesiánica y tenga su parte en el mundo por venir. Trabajamos para que, mientras ese momento llega, la experiencia de cada ser humano en esta tierra sea de lo más digno posible, de lo más honroso posible, porque todos, judíos y no judíos, compartimos un denominador común. Somos hijos del mismo Dios, del mismo Creador, y llevamos todos la misma imagen y semejanza de Dios. Y mientras haya un alma en el mundo cuya imagen y semejanza de Dios esté marchita y destruida, estará presente nuestro trabajo de llevar la luz de la redención hasta lo último de la tierra, con un compromiso que identifica juntar nuestros recursos y nuestras fuerzas para lograr tan nobles objetivos. Por eso es que existe nuestra alianza. Para eso es que existe nuestra alianza. No somos los únicos, pero esa es la parte de la redención que nos ha tocado. Y como dijo el profeta antiguo, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la herencia que me ha tocado. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la herencia que nos ha tocado. No es fácil trabajar en estas áreas que Hashem nos ha entregado. Buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si seguimos la imagen del profeta Ezequiel, significa ir hasta los sepulcros de las naciones. Porque es justamente allí, en los sepulcros de las naciones, donde están los recursos humanos más grandes de Dios, esperando por una palabra de redención que los levante, que sople sobre ellos el espíritu del Hakadosh Baruchu Baruch Shemo, y puedan levantarse sobre sus pies y convertirse en el sueño del profeta, un ejército grande en extremo. Ese es parte de nuestro trabajo y esa es parte de nuestra sagrada misión. Trabajar con muertos espirituales implica la exposición a la contaminación más grande que existe debajo del cielo. Todos ustedes saben que de acuerdo con la ley de Moisés, tocar un muerto nos priva de entrar al templo y ministrar al Señor. Tenemos que esperar un periodo de tiempo, pasar por la mikve y solamente después podemos entrar. Pero felices son aquellos que son llamados a cumplir la obra que el Eterno nos ha confiado, aun cuando sea difícil el proceso. Porque mientras más suframos aquí por Mashiach y su causa, más hermosa será la gloria que será manifestada en aquel día final de redención. Eso es lo que creemos y por eso es que trabajamos. Eso es AMI. Esa es la alianza que tengo el honor de representar aquí como su primer presidente desde hace ya 2 décadas. En la conferencia de hoy quiero concentrarme solamente en uno de todos estos principios que definen la misión de nuestra alianza. Específicamente la búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando nosotros hablamos de las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cuáles son las implicaciones que eso tiene para el mundo? ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Y qué significa buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel?
Nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad, Yeshua HaMashiach, dijo en su enseñanza: a estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, o mientras van, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Por caminos de gentiles no vayáis, en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mientras van, prediquen diciendo: el reino de los cielos se les ha acercado. En una ocasión, una mujer no judía, de origen cananeo, gritaba tras el maestro pidiéndole sanara a su hija. El maestro le dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué son entonces las ovejas perdidas de la casa de Israel? Para las cuales vino Yeshua en primer lugar. Yeshua fue muy claro en su enseñanza: yo no he venido a llamar a Sadiquín. Yo no he venido a llamar a Sadiquín. Yo no he venido a llamar a justos. Yo he venido a buscar a aquellos que están de espaldas a la Torá, aquellos que están violando la Torá, aquellos que están alineados y separados de la esperanza del Dios de Israel. A estos es que yo he venido a buscar. No he venido a buscar a justos. Porque los sanos no tienen necesidad de médico. Son los enfermos. El buen pastor es aquel que es capaz de dejar las 99 seguras en el aprisco y exponerse al camino lleno de ladrones y asaltadores para buscar la ovejita que se perdió. Porque mientras haya un alma por salvar en el mundo, habrá un trabajo de redención inconcluso para el mundo. Y será nuestra responsabilidad trabajar en ello. ¿Qué son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Qué es una oveja perdida? En sentido natural, una oveja perdida es una oveja que se ha separado del rebaño, que anda sin pastor, a expensas de una muerte segura, por los lobos del camino. En Mateo capítulo 9, verso 36, se nos cuenta una de las experiencias más extraordinarias que demuestra el amor de nuestro Santo Maestro por su pueblo judío. Y al ver las multitudes de judíos, no había colombianos allí, no había uruguayos allí, no había argentinos allí, no había cubanos allí, judíos. Y al ver las multitudes de judíos, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. Una oveja perdida es una oveja vulnerable. Una oveja perdida es una que está desamparada, dispersa del rebaño, sin un pastor que las ame, que las oriente, que las abrace, que las nutra, que las discipline. Una oveja perdida, desde el punto de vista bíblico, es el rebaño de Israel. Jeremías capítulo 13, hablando de la cautividad babilónica, nos dice lo siguiente: el rebaño de Hashem fue hecho cautivo. Israel es el rebaño de Hashem.
El rebaño de Hashem fue hecho cautivo. Y en Jeremías capítulo 50 nos dice el profeta, rebaño descarriado es Israel. Rebaño descarriado es Israel. Leones los dispersaron. Leones los dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Está demostrado entonces por los profetas que Israel es el rebaño del Eterno. Eso no significa que para Hashem las naciones no sean importantes. Todo lo contrario. La creación de Israel no es el rechazo del mundo. Es el medio de Dios para ganar al mundo. Las naciones del mundo constituyen otro rebaño. Pero el rebaño de Hashem es Israel. Debido a la grandeza de la misión encomendada a nuestro justo Mesías, no solamente hay que buscar a las ovejas perdidas de Israel, hay que buscar a los gentiles que están sin pactos y traerlos también a una relación de pacto. Porque dijo el Ribi, tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también hay que traer, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Esa es la grandeza del plan de la redención. Pero todo comienza con el rebaño principal y el más responsable, el rebaño de Israel. Si el rebaño de Israel permanece descarriado, el mundo no podrá recibir el impacto de la redención final. Y es por eso que está demostrado por los profetas que Israel es ese rebaño inicial del Eterno, con un plan de redención que va a abarcar el mundo entero. Israel como rebaño del Eterno. Cada hijo y cada hija de Israel es una oveja de ese rebaño. Pero hay ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay ovejas perdidas de la casa de Israel. No obstante, Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemo, ha prometido que traerá de vuelta al rebaño a cada una de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jeremías capítulo 31, versículos 9 al 11. Jeremías capítulo 31. Versículos 9 al 11. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre, y a Efraín mi hijo primogénito. Oíd palabra de Hashem, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá. El que esparció a Israel lo guardará, como el pastor guarda a su rebaño. Así pues, tenemos una promesa del Eterno, que Él hará regresar al rebaño a todas las ovejas esparcidas y perdidas de la casa de Israel. Tres cosas son importantes mirar aquí. Primero, el profeta menciona a Israel como pueblo y a Efraín como primogénito. Dice la Escritura, yo soy a Israel por padre, Efraín es mi primogénito.
Yo soy a Israel por padre. Efraín es mi primogénito. Tercero, se habla de ovejas perdidas. Ovejas perdidas. El que esparció a Israel. El que esparció a Israel. Y tercero, se habla de ovejas esparcidas. Ambas cosas. Ovejas perdidas, ovejas esparcidas. Israel como pueblo, Efraín como primogénito. Estas tres cosas tenemos que clarificar para que podamos entender quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? En primer lugar, ¿qué significa que Efraín es el primogénito? ¿Qué significa que Efraín es el primogénito? ¿Quién es este Efraín? Vamos a Génesis capítulo 41, versículos 52 y 53. Si usted tiene su tablet allí o su celular inteligente, porque ya no podemos decir, ya casi nadie usa papel en el siglo XXI. Génesis capítulo 41, versículos 52 y 53. Así está escrito. Y llamó Joseph o José el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Manasés significa olvidadizo en hebreo. Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Manasés significa olvidadizo. Efraín significa fructífero. Y llamó Joseph el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En Génesis capítulo 46, verso 20 está escrito, y nacieron a Joseph en la tierra de Misraim, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Nacieron a Joseph en la tierra de Egipto, Manasés, el primogénito, y Efraín, el segundo. Si tú observas este texto, Efraín no es el primogénito. Manasés es el primogénito. Manasés nació primero. Efraín nació después. ¿Cómo entonces dice el profeta Jeremías, Israel es mi pueblo y Efraín es mi primogénito, si Efraín no fue el primogénito? Esto requiere una explicación. Y esto nos lleva a uno de los conceptos hebreos más importantes que tenemos en la Escritura. El concepto de primogenitura. Ese es un concepto sumamente importante que debemos clarificar. Primogénito en la Escritura significa dos cosas. Primero, el primero que abre matriz. Ese es el primogénito. El primogénito biológico. Podríamos decirlo así. Pero primogénito en la Escritura hebrea significa también el primero en recibir una acción profética específica. Es decir, el primogénito profético. Efraín no es el primogénito biológico, pero es el primogénito profético. ¿En qué sentido? Génesis capítulo 48, verso 12, documenta la bendición de Jacob sobre los dos hijos de Joseph. Cuando Joseph supo que su padre estaba ya enfermo en la cama para morir, se presentó en una audiencia privada con él. Y en esa audiencia privada le trajo sus dos hijos, Manasés el mayor y Efraín el menor. Los trajo delante de él para que los bendijera. Como era costumbre de la época bíblica, al mayor se colocaba debajo de la mano derecha
y al menor se colocaba debajo de la mano izquierda. Dice la Escritura que cuando Jacob oyó que su hijo Joseph venía a él con sus 2 hijos, hizo un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo final, y se sentó en su lecho de muerte para recibir a Joseph con sus hijos. Cuando Joseph entra y ve a su padre sentado en su lecho de muerte, sin perder mucho tiempo, se acercó a su padre y recibió su bendición. Cuando su padre le pregunta: ¿quiénes son estos que tú traes delante de mí? Estos son los hijos que Hashem me ha dado aquí en Egipto, y los he traído para que tú los bendigas. Colocó a Manasés debajo de la mano derecha de su padre anciano, casi no vidente ya, Jacob, y a su hijo Efraín debajo de la mano izquierda. Papá, esos son mis 2 hijos. Por favor, bendícelos. Pues claro que los voy a bendecir, hijo mío. Al momento de bendecirlos, dice la Escritura, que Jacob hizo una cosa rarísima. Cruzó sus brazos. Cruzó sus brazos y colocó la mano derecha sobre Efraín y colocó la mano izquierda sobre Manasés. Dice la Escritura que cuando Joseph vio que su padre supuestamente estaba cometiendo un error, posiblemente porque ya no veía, trató de corregirlo. Jacob no se dejó corregir por su hijo. Joseph le dijo: no así, papá. No así, papá. Pon tu mano derecha sobre Manasés, porque él es el mayor. Y tu mano izquierda sobre Efraín, porque él es el menor. Dice: yo lo sé, hijo. Yo lo sé. Yo sé que Efraín es el menor y que Manasés es el mayor. Te digo algo, Manasés va a ser importante. Va a ser padre de multitud. Pero Efraín va a ser mayor que él. Y cruzando sus manos y manteniéndolas cruzadas, adopta a esos 2 hijos suyos como sus hijos y da la bendición profética más importante sobre el menor, Efraín, haciendo de Efraín el primogénito profético. Y esto es sumamente importante conocerlo. Dice la Escritura: entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel, que es el nombre de Jacob que el ángel le puso, Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a Joseph diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo Joseph que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo Joseph a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes
de Manasés. Esta es la razón, porque hasta este mismo día, cuando llega el día de Shabbat, el viernes en la noche, después de levantar la copa y hacer el kiddush, hacemos un paréntesis en todas las casas de Israel para bendecir a los hijos, implorando sobre ellos la bendición que el Eterno puso sobre Manasés y sobre Efraín. Hasta este mismo día que nosotros estamos hablando, se sigue esta regla en la casa de Israel. Ahora entiendes por qué dice el profeta Jeremías, muchos siglos después, Israel es mi rebaño y Efraín es mi primogénito. Esa es la razón por la cual Efraín es el primogénito. No biológico, pero profético. Si nosotros seguimos rastreando la escritura, unos días después, cuando Jacob va a morir, llama a todos sus hijos para bendecirlo. Y a cada uno de ellos da una bendición. Sin embargo, ocurrió algo interesante. Génesis capítulo 49, versículos 1 al 4. Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Mire qué bendición esa más rara, ¿no? Después de resaltar todas sus virtudes, le dice, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, te envileciste subiendo a mi estrado. Aquí tenemos algo impresionante. Rubén es el primogénito biológico. El primer nacido a Jacob por vía de Lea, la hermana de Raquel, por la astucia de Labán. Sin embargo, Rubén perdió la primogenitura. Y esa vacante de la primogenitura biológica fue llenada por la elección de la primogenitura profética. Y de esa manera, Efraín reemplaza a Rubén en los eternos propósitos de la redención de Dios. La primogenitura fue pasada a Efraín por la vía de Joseph. En Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1, está escrito: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura pasaron a los hijos de Joseph, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Cuántos fueron los hijos de Joseph? 2. Manasés, el primogénito, y Efraín. ¿Y cuál de los dos fue hecho primogénito proféticamente por aquel acto de imposición de manos de Jacob, de manos cruzadas de Jacob? Efraín. ¿Quién pues es Efraín? El primogénito de Jacob por la vía de Joseph, por decreto profético. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? ¿Qué estamos aprendiendo hasta aquí? Vamos a seguir con la bendición de Jacob sobre sus 12 hijos restantes. Vamos a ver lo que sucede. Pues ya sabemos que Rubén perdió la primogenitura y que la recibió Efraín.
Veamos ahora el resto de las bendiciones, especialmente las dadas a Judá. Génesis capítulo 49, versículos 8 al 11. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como leona, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Permítame compartirle algo acá. Si usted no entiende este bosquejo profético que yo estoy tratando de compartirte aquí, no entenderás para nada la profecía bíblica. El ADN de la redención está aquí. El ADN de la profecía bíblica está aquí. Esta es la fuente de donde proceden todos los bosquejos proféticos de la Biblia. Del plan de la redención de Dios. Proceden de aquí. Y está clarísimo que Rubén perdió la primogenitura, que fue pasada a Efraín, pero está clarísimo también que el gobierno no fue dado a Efraín, fue dado a Judá. De manera que, por un lado, Efraín tiene la responsabilidad de la primogenitura, pero Judá tiene la responsabilidad de la monarquía. Según las leyes de Israel, al faltar el padre, el primogénito asume su lugar, haciendo dos cosas fundamentales. Número uno, ahora él es el responsable de cuidar el resto de sus hermanos. Y segundo, ahora él es el responsable de lograr que en el resto de la familia se cumpla aquello que fue el deseo de su padre antes de morir. Eso quiere decir que Efraín, por el derecho de la primogenitura profética que le fue entregado, Efraín es responsable de cuidar de sus hermanos. Y Efraín será el responsable de llevar a cabo finalmente los deseos que tuvo su padre antes de morir. Esos dos principios son fundamentales en la vida de un primogénito después que su padre muere. Consecuentemente, por medio de Judá, a quien le fue dada la monarquía, y a Efraín, a quien se le dio la primogenitura, se va a realizar todo el programa profético de redención de Israel y del mundo. ¿Estás conmigo hasta acá? No le pierdas la vista a estos dos muchachos. Efraín, el primogénito profético, y Judá, el hombre de la monarquía. Dice la Escritura que mucho tiempo después de esto, Moisés envió 2 espías a reconocer la tierra de Israel. Eran comandos secretos. Nos informa la Biblia que 10 de estos comandos secretos regresaron con un mal reporte. 2 regresaron con un excelente reporte. ¿Quiénes fueron los 2 que regresaron? Caleb y Josué. ¿De qué tribu era Josué? De Efraín. ¿Y de qué tribu era Caleb? De Judá. Vean cómo en el reporte que traen los espías, los únicos 2 que trajeron un buen reporte fueron aquellos sobre los cuales operaba la bendición de Jacob del principio. Porque cuando Dios bendice, cuando Dios toca, cuando Dios unge a un hombre, esa unción lo capacita para lograr cualquier misión de redención que les sea encomendada.
Y moviéndose bajo el poder de esta bendición, Caleb y Josué, precisamente los dos hijos claves en la bendición que entregó Jacob a Vino, son críticos en desarrollar el programa de redención de Dios. La historia de Israel sigue después hasta llegar un momento donde se establece la monarquía en Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Luego vino David y luego vino Salomón. A la muerte de Salomón nos enseña el Tanaj. La monarquía se divide en dos reinos, dos pueblos, dos países, dos naciones completamente independientes. La historia se puede resumir así. Salomón, con la mira de establecer la paz en sus fronteras, con sus ciudades, estados vecinos, cometió la locura de casarse con 700 mujeres extranjeras y 700 concubinas. Estos casamientos que son totalmente aberrantes para nosotros en el siglo XXI, eran parte de la cultura de aquella época, porque mientras más mujeres tuviera una persona, más grande era. Salomón cayó en esa trampa cultural de sus días y pensó que como una medida política importante, si él se casaba con los países que le circundaban, se casaba con hijas de esos reyes, tendría paz con ellos. Acuérdense que estamos hablando de un concepto de país que hoy no lo tenemos. Antiguamente una ciudad era un país. Cualquier ciudad antigua que estuviese rodeada por una muralla, esa ciudad era un estado, era un país. Cuando está hablando aquí de 700 mujeres, está hablando de 700 ciudades, estados que estaban alrededor de Israel, con las cuales Salomón hizo pactos de no agresión a fin de incrementar el comercio y evitar la guerra. Pero no satisfecho con esas 700 mujeres, se casó también con 300 concubinas. Sí, 300 ciudades, estados más, en todos los círculos que estaban alrededor de Israel para evitar la guerra, mejorar la economía y traer el paraíso comercial a Israel como era su estrategia. Lo que él no calculó es que detrás de aquellas 1000 mujeres habían 1000 suegras también, que tuvo que incorporar a todo este paquete. Y el resultado de eso es que estas mujeres llenaron a Jerusalén de altares paganos, de altares a dioses extraños, a dioses que Israel nunca había conocido. Y eso atrajo la ira del Eterno, quien decide romper el reino de Salomón. Mas, por amor a David, Hashem decide: lo voy a hacer después que tú mueras. Por amor a David, no voy a destruir tu reino ahora. Voy a esperar que tú te mueras. Después que tú te mueras, voy a destruir tu reino. A la sazón, Salomón tenía un ministro de finanzas que era hijo de Yosef, por la vía de Efraín. Es decir, era un efraimita. Este hijo se llamaba Jeroboam. Enviado por Salomón para mirar los asuntos financieros entre las tribus norteñas, es sorprendido en el camino por un profeta, quien le trae un mensaje de Dios. Primero de Reyes, capítulo 11, versículos 28 al 40.
Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 28 al 40. Así está escrito. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de Joseph. Le encomendó todo el cargo de la casa de Joseph. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dice el eterno Dios de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti voy a dar 10 tribus. Y él tendrá una tribu, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Entre paréntesis, aquí hay una enseñanza muy grande para todos nosotros. Hay cosas terribles que no han sucedido en tu vida todavía, a pesar de estar haciendo cosas incorrectas, porque todavía tienes una mamá que está orando por ti en tu casa, porque todavía tienes un papá que está orando por ti en tu casa. Pero no pienses, ni te pase por la cabeza, que porque haciendo las cosas que Dios no quiere que tú hagas y teniendo prosperidad, eso significa que Dios está bien contigo. Basta que muera tu mamá, o que muera tu papá, o que muera aquel que vive intercediendo por ti, para que cosas terribles te sean quitadas de tu mano. Por lo tanto, anda en santidad. Anda en justicia delante de Dios. No valores tu vida en relación con Dios por lo bien que te esté yendo. Valora tu relación con Dios en la medida de tu obediencia a la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Salomón no tenía la menor idea de un terrible decreto que estaba cerniéndose sobre él. Allá en el camino, lejos del palacio, Dios estaba dictando decreto sobre él. Mas por amor a David su padre, lo haría en los días posteriores, no en sus propios días. No quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto
hasta la muerte de Salomón. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una de las profecías más espectaculares de toda la Biblia hebrea. Tenemos una profecía en la cual se rompen todos los códigos. Dios Todopoderoso interviene contra la ley para salvar la ley. Voy a explicar este concepto acá porque es sumamente importante. Miren acá la pizarra, por favor. Dios estableció Efraín, primogénito profético. Y Dios estableció a Judá, la monarquía. ¿Cuáles son las dos funciones de Efraín en Israel? ¿Cuáles son las dos funciones del primogénito cuando muere su padre? Cuidar y preservar el sueño de su padre. ¿Verdad que sí? Pero no la monarquía. A Efraín no se le dio la monarquía. ¿A quién se le dio la monarquía? A Judá. No será quitado el cetro de Judá. No será quitado el cetro de Judá. Y es por eso que dice Jacob en su profecía, Judá, ante ti se postrarán todos tus hermanos, rindiéndole los honores reales que se corresponden como la tribu monárquica de Israel. No hay ninguna profecía allí que haga de Efraín objeto de la monarquía. Efraín es el primogénito profético para cuidar y para preservar el sueño de su padre, pero no para ser rey. La monarquía es exclusivamente de Judá. Sin embargo, Ahías hace, como profeta enviado de Hashem, hace algo que va contra este bosquejo. Le promete a Jeroboam, que es un descendiente de Efraín, el reinado de Israel. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que si el Eterno a través de la profecía escoge solamente a Judá como destinatario monárquico, ahora a través del profeta Ahías se rompe esa profecía y se le entrega a Jeroboam, que no es de la casa de Judá, la monarquía de Israel? ¿Cómo es posible? La respuesta es la siguiente. Dios pone líneas rojas en su trato con nosotros. Dios pone líneas rojas. Y Dios respeta su promesa. Y Dios respeta nuestro libre albedrío. Pero cuando nosotros cruzamos la línea roja establecida por Hashem y nos exponemos a destruir el sistema que Dios mismo ha creado, Dios Todopoderoso se toma el derecho de intervenir, corregir las cosas, hacer los cambios que haya que hacer hasta salvar el sistema. Mira los cananeos. Cuando Abraham recibió la promesa de la tierra, donde habitaban para entonces los cananeos, ¿qué le dijo Dios? Tu descendencia tendrá que estar 430 años en una tierra extraña, y no podrán venir aquí,
porque todavía no ha cruzado, no ha llegado al colmo el pecado de los cananeos en esta tierra. Dios no podía intervenir y entregarle aquella tierra a Abraham y a su descendencia, porque todavía los cananeos poseían aquella tierra. Dios no iba a violar eso, esperó pacientemente a ver qué iba a suceder, y solamente después que los cananeos cruzaron la línea roja, Dios se vio con el derecho de intervenir para salvar al sistema, y por eso lo hizo. Ustedes saben posiblemente todo lo que pasó en Estados Unidos en este mes, este año pasado, 2016, en la lucha por la Casa Blanca. Y ustedes saben cómo estaba la situación en noviembre entre el candidato Donald Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton. Hillary Clinton iba a ganar esas elecciones. No había duda. Las encuestas la daban muy superior a Donald Trump. Muy superior a Donald Trump. Los recursos económicos que tenía el Partido Demócrata para esas elecciones superaban varias veces las posibilidades de los republicanos. Encima de eso, los propios republicanos no estaban con Donald Trump. O sea, no había posibilidades de que Donald Trump ganara esas elecciones. El Partido Demócrata podía estar festejando desde antes del triunfo. Era seguro. Todas las encuestas la daban por ganadora. Y perdió. ¿Por qué perdió? Porque cruzó la línea roja. Hillary Clinton hizo dos cosas que no se pueden hacer delante de Dios. Se fue a África y le pidió a una hechicera africana que le hiciera un pase para protegerla y que ganara las elecciones. Tengo la foto. Cuando se inclina delante de una bruja en África, para que con sus poderes la protegiera y ganara las elecciones. Se apoyó en una bruja y no en el Dios de Israel. Y lo segundo que hizo fue prometerle a un departamento de Estados Unidos non-profit, sin fines de lucro, que se encarga de las clínicas de aborto, un recurso económico enorme si ella ganaba, para que hasta niños de 8 meses de embarazo fuesen abortados. Ella pensó que con esto se iba a ganar el voto de toda esa gente, pero cruzó una línea roja. Y al cruzar esa línea roja, Dios intervino y le quitó la victoria de las manos. Lo mismo pasó en Venezuela, cuando estaban corriendo Chávez y el judío Capriles. Todas las encuestas daban como victorioso a Capriles. Capriles hizo algo que le costó las elecciones. Un judío fue donde estaba la estatua de la Virgen Coromoto, que es la Virgen María en Venezuela, se postró delante de ella y le hizo una promesa. Cruzó la línea roja y perdió las elecciones. Cuando nosotros cruzamos esas líneas rojas y nosotros no sabemos cuál es la línea roja, Dios la sabe. Cuando nosotros cruzamos esa línea roja, Dios se reserva el derecho de intervenir dentro de nuestro libre albedrío. Dios se reserva el derecho de intervenir incluso en sus promesas, corregir el sistema y salvar al sistema. Y eso es exactamente lo que ocurrió acá. Dios va a cumplir esa promesa, pero Salomón violó los mandamientos de Hashem. Salomón cruzó esa línea roja, y al cruzar esa línea roja, Dios interviene sobrenaturalmente,
a través del profeta Ahías y hace algo que está en contra de todo lo que había dicho previamente para salvar al sistema. Le entrega entonces a Jeroboam 10 tribus de Israel. La capa la rompe en 12 pedazos y dice, estos 10 pedazos son para ti. Voy a dividir a Israel en 2. 10 tribus van a formar un reino y tú vas a ser el rey. Y voy a dejar una tribu acá por amor a David, no por Salomón. Por amor a David, voy a dejar una tribu acá para que Judá siga reinando. ¿Cuánto está conmigo hasta acá? ¿Qué pasó ahora? Pasa algo interesante. De alguna manera, Salomón, que aún vivía, se enteró de esta profecía de Ahías. Y dijo, tengo que eliminar a Jeroboam. Se tomó la ley por su mano. Se tomó la ley por su mano. Manda a buscar a Jeroboam para matarlo. Jeroboam se da cuenta del plan y se va al exilio. Se va a Egipto y se esconde allá en Egipto. Y muere Salomón. ¿Qué pasa cuando muere Salomón? Si tú no entiendes lo que pasa cuando muere Salomón, no vas a entender nada de esto. Y eso es lo que te voy a explicar ahora. Solo que vamos a hacer un receso de 5 minutos para ir al baño, cambiar de posición, tomar un poquito de agua y regresamos.